Buenos días, camaradas y compatriotas de Vox, una vez más para explicaros nuestra actividad semanal en el Parlamento de Asturias. Nos ha parecido imprescindible y trascendental el que hayamos forzado al Gobierno del Principado a celebrar el pleno ordinario que tocaba esta semana. Han intentado por todos los medios eludir su responsabilidad y quitarnos a la oposición el control del Gobierno. Porque ya sabemos que el cumplimiento de la ley y el socialismo es una cosa tan incompatible como el agua y como el aceite. Y más cuando nos dejan de aumentar el gasto clientelar, el expolio fiscal a los ciudadanos y el mantenimiento de empresas públicas totalmente ruinosas. Al hilo de todo esto, hemos asistido, no por más trágico menos esperado, al anuncio de Arcelor de que abandona la producción integral del acero en Asturias. Paños calientes y en la que se ha demostrado una vez más la inacción absoluta del Gobierno del Principado de Asturias, que al revés que nuestros camaradas de Vascongadas, al menos han intentado presionar al Gobierno de Madrid para que esto no ocurriera. Al hilo de otras iniciativas, hemos interpuesto una proposición no de ley basada en aumentar o en crecer las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y conservación de nuestras carreteras y a exigir que se ejecute al menos el 90% de las mismas. También nuestro compañero en la Consejería de Cultura ha interpelado a esta consejera que sufrimos sobre las oficinas de normalización lingüística, un chiringuito más que nos va a costar 300.000 euros para abrir 14 centros en los que enchufar a 14 amiguetes, que no solo vamos a financiar desde el presupuesto del Principado de Asturias, sino de los respectivos ayuntamientos. Hemos insistido en demostrar que lo que ellos han llamado operación reestructuración de Sogepsa no ha sido más que una reclasificación de deudas con el único motivo de rescatar a la banca y a los constructores privados con el dinero de los contribuyentes. Esperemos que los socios comunistas de este Gobierno estén encantados con esa política. Y por último, recordar a todos nuestro apoyo al sector primario con la asistencia al Mercadón de Cabaña Quinta. Muchas gracias por habernos atendido.